¿Qué tal? Un saludo. A partir de ahora comenzamos este programa de la mañana. ¿Qué tal el fin de semana? Esperemos que lo hayan disfrutado. Buen tiempo, con un poquito de calor también. Y bueno, pues terminado, como decimos, este fin de semana, arrancamos una nueva en este lunes con muchos invitados, con diversos temas que vamos a tratar y en el que, como siempre, pues ponemos mucho cariño, mucha ilusión para que primero, por un lado, informemos y por otro, aprendamos, que eso es el doble objetivo que nos marcamos cada día. Vamos a presentar ya a nuestro primer invitado, a Fernando Gómez Vizcaíno, que es sociólogo y que cada semana nos habla de un estudio, de un análisis que se realiza en torno a distintos asuntos. La pasada semana, si no me equivoco, hablamos del ocio, pero hoy el ocio da un pasito más, el ocio juvenil. Así que, Fernando, bienvenido de nuevo al programa. Hola, muchas gracias. El ocio juvenil, hay mucho que poner sobre la mesa, ¿no? Sí, la semana pasada, como bien decía, hablábamos del ocio en general, de esos espacios de ocio que existen, de los centros comerciales, de un poco las características que tenía el ocio en la población en general. Pero me parecía interesante seguir ahondando en el tema y sobre todo en un colectivo en el que el ocio está muy presente por una serie de características, que es la juventud, ¿no? Cuando decimos juventud, digamos, vamos a hacerlo en un intervalo de los 15 años a los 29, ¿no? Eso es lo que se supone que es un poco el tramo de la juventud, aunque también hay que decir que de lo que vamos a hablar hoy implica también a colectivos mayores de 30 años, ¿no? Y ahora lo veremos. Sí. Realmente, claro, el colectivo joven es un colectivo muy heterogéneo, pero sin embargo, pues, tanto los centros comerciales como las grandes firmas intentan homogeneizar y uniformizar a este colectivo a través del consumo, fundamentalmente. Ya lo decíamos en el lunes pasado, que el consumo es la forma en la que un poco se plantea el ocio de la gente, ¿no? No solo de la juventud, de toda la gente, pero con más motivo el de la juventud, ¿no? Que se le intenta poner el consumo como papel principal de su ocio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el ejemplo de los centros comerciales, etcétera, como espacios de ocio, de los que hablamos ya la semana pasada, pero yo quería hablar también de otro espacio de ocio en el que los jóvenes están muy presentes, que son los botellódromos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora intentaremos ahondar en el tema, pero lo que hay que dejar claro es que el ocio de la gente joven, claro, es muy importante porque por una serie de elementos. La gente joven retrasa en estos últimos años mucho su salida de la burbuja familiar. Tarda en incorporarse al mercado de trabajo, retrasa también el tema de dejar los estudios, ¿no? O sea, los alarga en el tiempo. Tiene que ver también con periodos de apertura y de bonanza económica, en la que de repente todos esos elementos juntos han ocasionado que el joven tenga bastante tiempo libre, ¿no? Y por lo tanto tenga mucho tiempo para dedicarse a actividades de ocio como las que hablábamos, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí surge un fenómeno que es el fenómeno del ocio trasladado a la noche y a espacios abiertos, ¿no? En el que surge el fenómeno conocido como el botellón, la botellona, el botelleo. O sea, dependiendo de la comunidad autónoma y de la ciudad, tiene nombres diferentes, porque todo hay que decir que es un fenómeno que se ha producido en todo el territorio nacional y que no tiene que ver con que sea una ciudad grande, pequeña, un pueblo. Digamos que incluso en verano se traslada a los pueblos de costa. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una imagen. Esto es el Granada, que ahora hablaremos también de esta ciudad, de una fiesta de la primavera. Este es su botellódromo, el botellódromo que tiene Granada, para que veamos la gran aglomeración y cómo utilizan el espacio los jóvenes para el tema del ocio. Ahora hablaremos concretamente también de Granada, porque ahora se ha planteado el cierre de este botellódromo, ¿no? Después de muchos años de abierto, por una serie de problemas que está originando. Entonces, bueno, como decía, el botellón, bueno, tiene un surgimiento, digamos que tiene sus orígenes en los años 80, en lo que se llamaba la cultura de la litrona, le llamaban, ¿no? En el que, bueno, la gente comenzaba a beber en sitios públicos, en parques, en plazas, pero como una antesala de algo que iba a hacer después, o sea, ir a un concierto, seguir de bares, etcétera, y se instauró como una cultura en la que era más barato que beber en bares, aunque luego seguía esa ruta de bares, pero primero bebía en grupo, ¿no? Esto fue derivando en los años 90 a grandes concentraciones de jóvenes en plazas en las que el alcohol estaba presente y era una forma de reunión. Todo hay que decir que en el botellón el alcohol
es accesorio, o sea, no es el principal motivo por el que se hace botellón. Cuando uno investiga entre los grupos de jóvenes que se reúnen en un sitio al aire libre, lo principal es que ellos buscan la reunión, o sea, el estar juntos. Por otro lado buscan el precio más económico y por otro lado el pasarlo bien. Entonces, digamos que esas son las tres características principales que definen al botellón. Está presente el alcohol, pero es, como decía, algo accesorio, no es el principal motivo. Claro, aquí influyen una serie de factores también que en estas grandes concentraciones de gente hay perfiles de todas las edades, o sea, hay menores, que es el gran problema del consumo del alcohol, el que hay menores consumiendo alcohol, y luego hay gente, yo te diría que incluso, por eso decía de ampliar el espectro, porque gente que lleva haciendo botellón cuando tenía 20 años lo continúa haciendo cuando tiene 30, entonces pues bueno, hay un colectivo un poquito más mayor de los 30 años que sigue haciendo botellón porque le parece una forma todavía alternativa a lo que le ofrece en general el espacio público, ¿no? O sea, la sociedad, buscando ese ahorro en el precio, ¿no? Entonces, bueno, como decía, este problema del botellón, claro, fíjate, origina tal conflicto en la sociedad por el ruido, por las molestias a los vecinos, que en el año 2006 en Andalucía, igual que en otras ciudades, se saca una ley en la que se prohíbe el consumo del alcohol en espacios públicos, que no sean terrazas, veladores, etcétera, ¿no? O que sea una fiesta, o sea, es decir, en plazas, como se venía haciendo, se prohíbe. Pero se deja la puerta abierta, la conocida ley antibotellón, se deja la puerta abierta a que los ayuntamientos puedan legislar y habilitar un espacio determinado en un punto concreto en el que se pueda beber, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el gran contrasentido de todo esto, ¿no? O sea, es decir, lo prohíbo, pero no prohíbo la venta de alcohol, te prohíbo beber aquí. Lo que no prohíbo es el consumo de alcohol, perdón, no la venta. Te sigo permitiendo beber, pero aquí en un espacio confinado, diría yo, aunque el gran error que me parece a mí de los espacios estos que se crean a raíz de esa ley, que son los botellódromos, que al final confinamos a los jóvenes en un espacio cerrado, en que sí, que hay una serie de medidas de seguridad, policía, Cruz Roja, etcétera, parece que están más controlados ahí y se molesta menos al vecindario, ¿no? Entonces, pues bueno, como solución sí es cierto que uno cuando se pone a analizarlo, parece que había dos alternativas cuando sale la ley, o prohibirlo o hacer estos espacios de botellódromo. Entonces, claro, cuando lo analizas, dice, claro, la prohibición puede traer quizá algún conflicto, alguna revuelta, los jóvenes pueden, me puede salir más caro, ¿no? El prohibirlo. Y sin embargo, si lo permito, pero controlado, pues lo estoy controlando. Pero claro, y a mí me parece que es olvidarse del problema, o sea, dejarlo aislado y, bueno, medio controlado, pero que no deja de ser una cosa que al final también está generando conflictos. Y voy ahora al tema de Granada que hablábamos, ¿no? Este tema del botellón, estamos hablando de una ley de 2006. Pues date cuenta que los botellódromos tienen ya un tiempo, estamos en 2016. 10 años, ¿no? Más el tiempo de costumbre de hacer botellón. O sea, estamos hablando de una forma de ocio que se ha instalado en nuestra sociedad y que se ha convertido en una rutina de fines de semana, en esa forma de beber los fines de semana y de reunirse, ¿no? Entonces, al crear los botellódromos también estamos eternizándolo un poco en el tiempo, no planteamos soluciones ni alternativas diferentes, los dejamos un poco ahí aparcados hasta que surge el problema. ¿Qué está surgiendo ahora? Problemas bueno, llevan surgiendo un tiempo, pero como ha pasado en Granada, las concentraciones ya son tan excesivas y tan brutales y se consume alcohol a mansalva, hay menores, hay riñas, hay peleas, hay suciedad, hay ruido, porque al fin y al cabo dicen, bueno, me lo llevo a un sitio lejos, pero siguen molestando porque se molesta a un vecindario que a lo mejor está en extrarradio. Si te lo llevan muy lejos, también estás favoreciendo el uso de vehículo para ir hacia el botellódromo. Hay alternativas de autobuses que te llevan, pero bueno, digamos que no es la solución más adecuada, ¿no? Y en el caso de Granada, por esa afluencia tan masiva, claro, estamos hablando de una ciudad en la que el mundo universitario es tan importante, pues eso se ha convertido en un problema y probablemente desaparezca el botellódromo en breve. Estamos viendo aquí un gráfico, bueno, ahora lo veremos en pantalla,
de diferentes estudios que se han hecho, ¿no? Ahora veremos la comparación. Esto es del INJUVE, del Instituto de la Juventud Española, ya lo vemos en pantalla, sí. Para que vean lo diferente un poco, que depende de quién haga el estudio, ¿no? Esto es la pregunta que se hace a los jóvenes, que les gusta o no les gusta beber o ir de copas como actividad de tiempo libre. En un 67% los jóvenes dicen que sí, que les gusta como actividad, el ir a beber. No estamos hablando de cantidades, sino que le gusta salir y beber una copa. Ahora veremos en una estadística posterior cómo cambia ese porcentaje cuando se le dice si lo practica o no lo practica. Baja, o sea, sí, pero esta cifra ya de momento es... De momento yo lo que quiero traer son, creo que 3 gráficos, ahora los veréis. Sobre todo establece que hay un porcentaje muy importante de gente joven que ve correcto y lo ve bien. Mira, aquí estamos viendo la gente que lo practica. Entonces, por lo tanto, claro, ya ahora es mayoritario el que no lo practica, un 54%, pero bueno, digamos que es casi una mitad y mitad que lo practica y no lo practica, ¿no? Pero que hay un porcentaje, lo que quiero traer a colación es que hay un porcentaje muy importante de gente que se ha habituado a esta forma de ocio, ¿no? Al beber. Aquí hay una mezcla de cultura mediterránea, es decir, la cultura de estar al aire libre, de salir, etcétera, con la cultura anglosajona. O sea, hay un movimiento de cultura anglosajona, que me perdonen los anglosajones, pero es así, o sea, de beber en poco tiempo, en fines de semana, grandes cantidades de alcohol para conseguir un efecto euforizante, ¿no? Eso está heredado de otras culturas, ¿no? Y se ha instalado en la nuestra, y como forma de ocio, de beber grandes cantidades en fin de semana para conseguir la diversión. Aquí vemos otra estadística de otro organismo, una fundación encargado por la Junta de Andalucía, el estudio, en el que vemos los jóvenes que consumen alcohol los fines de semana en Andalucía. Y con lo que yo te decía, hay un porcentaje aquí mayoritario de los que sí consumen alcohol, pero como puedes ver está casi dividido en un 50-50. Se decanta un poco por el tema de los que beben, pero para que... Hay una cifra errónea, creo, ¿no? Si no da el 100%, ¿no? Claro, 52, sí, 58 supera el 100%. Sí, ahí hay un poquitín menos, ¿no? Ha bailado ahí algún... date cuenta que como esto se hace con decimales, el mismo programa lo habrá corregido y no lo ha... Pero bueno, que son cifras más o menos. 57, 52, o sea, pero sí, ha habido ahí un pequeño error. Muchas gracias por darte cuenta. Hombre, sí. Es que me ha llamado la atención, digo, casi el 50% baila una cifra, pero bueno, más o menos la idea es la que estás comentando. Muchas veces se deja al programa que lo haga todo y hay que revisarlo. Las nuevas tecnologías, siempre se ha dicho, las nuevas tecnologías, gracias a Dios, son un gran adelanto, pero se fallan y cometen errores, no pasa nada. No nos vamos a basar en un pequeño matiz tampoco. Lo que viene a traer a colación este tema de las estadísticas es sobre todo el poner sobre la mesa en el que está socialmente bastante aceptado el tema del ocio unido con el consumo del alcohol y los fines de semana. Es que eso es lo que te iba a preguntar ahora, es que la mayoría, que lo estamos comprobando con las cifras, que salen es precisamente para eso, para beber. Es que habría que cambiar. Yo sigo diciendo... pero digo por los jóvenes, ¿no? Claro. Nadie te obliga a salir a beber. Yo sigo diciendo que, bueno, el joven está en una etapa de socialización, en el que es una esponja que va adquiriendo una serie de valores, etcétera, pero el joven necesita a sus iguales como referente. Y lo utiliza mucho más que la figura paterna y la figura del educador, o sea, se fija mucho más entre sus iguales. Por eso la figura familiar y la figura de los educadores tiene que estar muy presente en los comportamientos que hace el joven en su tiempo de ocio. Hay algún autor que dice que el botellón en sí mismo no es malo, no es ni negativo ni positivo, sino que depende del uso y de los refuerzos que ese chaval tenga en su familia o en su ámbito escolar, ¿no? Que le permitirá enfrentarse al consumo del alcohol de una manera o de otra, ¿no? Tiene parte de razón, ¿no? O sea, está claro que tú necesitas ciertos referentes, pero hay gente que no tiene esos referentes, ¿no? Y entonces se ve expuesta a una forma de consumo que puede traer muchos problemas en el futuro, ¿no? O sea, y que conlleva una serie de riesgos y de problemas bastante serios, sobre todo, vuelvo a insistir, en los menores de edad. Entonces, pues claro, hay un movimiento que
está totalmente en contra de la concentración de jóvenes en recintos habilitados para ello, ¿no? El Defensor del Pueblo Andaluz hizo un informe en 2012, creo que fue, sobre el fenómeno del botellón en Andalucía, y lo trasladó al Parlamento. Y es verdad que se veía que claro, que muchos ayuntamientos habían optado por la opción del botellódromo porque era la mejor, lo menos malo, dentro de lo malo era lo menos malo, ¿no? Como diciendo, bueno, esto me lo aceptan los jóvenes, porque es cierto que preguntándole a los jóvenes te dirán siempre, no, yo antes que me lo prohíbas prefiero que me habilites por lo menos un sitio, porque yo quiero seguir haciendo lo mismo, quiero seguir reuniéndome y bebiendo. Entonces, por lo tanto, fue una manera de decir, bueno, mantengo contento al colectivo joven, al vecino también, porque me lo llevo a un sitio alejado. Digamos que es una solución, es una alternativa, pero claro, a medias. Eso tiene que venir complementado con más cosas. Tú no puedes crear un botellódromo y dejarlo ahí y ya está. Y como el que tira de la cadena al día siguiente, todo se queda limpio y volver a empezar. Hay que reforzarlo con otra serie de alternativas de ocio. Es cierto, mucha gente les recordará que en otro tiempo los ayuntamientos se volcaron un poco en plantear alternativas para la gente joven, abriendo instalaciones municipales en horario nocturno, ofreciendo otras formas. Claro, ¿qué pasa aquí? Que tú no puedes pretender que lo que haga vaya todo el mundo, habrá gente que quiera ir, gente que no. Lo que es importante es que las haya, las alternativas para la gente que no quiere estar en ese botellódromo y prefiere otro tipo de alternativas, que tenga la opción. Yo creo que lo que está pasando aquí es que más allá del botellódromo no hay otra alternativa. Me refiero a la forma de divertirse de los jóvenes, porque hay que tener muy en cuenta que ellos utilizan esa forma quizá porque bueno, es la forma de reunirse, los tiempos cambian, digamos, esto es un fenómeno que ha surgido de ellos, ¿no? O sea, y autogestionado por ellos, nadie ha impuesto este fenómeno del botellón. Entonces digamos que es la forma, ellos buscan la forma de reunión, de pasarlo bien, de estar juntos, y hay que darle quizá soluciones a ese tema, ¿no? O sea, orientaciones. Partiendo de la base que es un problema de muy difícil solución, sobre todo cuando se ha extendido tanto en el tiempo como estamos comentando, es muy difícil solucionarlo de ayer para hoy, y no hay una receta mágica que funcione. Oye, es que en Cáceres ha funcionado esta forma de ocio alternativo, vamos a instalarla aquí. No, o sea, no hay recetas mágicas. El problema es difícil y muy complejo, o sea, pero lo que sí es verdad es que no podemos dejar el problema ahí aislado, como diciendo, bueno, ya que el botellón siga su curso. Hay una iniciativa que me parece muy interesante. A principios de este año, la alcaldesa de la ciudad anunció la reunión de todos los partidos políticos, colectivos que pudieran estar implicados para hablar de este tema, y me parece muy importante que por lo menos se empiece a hablar de que hay un tema, hay un problema, que otras ciudades están cerrando los botellódromos porque se les ha ido de las manos, porque está generando una serie de riesgos que no son asumibles, y porque al fin y al cabo, ¿qué hemos creado ahí, ¿no? ¿Qué tipo de monstruo, entre comillas, hemos creado ahí? Me parece que confinar a los jóvenes en un recinto, pues no sé, se confina a los delincuentes, etcétera, pero no creo que sea la solución, ¿no? Bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa en un futuro, pero desde luego, por el bien de todos en general, pues esperemos que se llegue siempre a buen puerto para que disfruten los jóvenes, que nadie entienda que van contra ellos, por supuesto que no, pero que disfruten de la mejor manera y que no molesten. Y sobre todo, Eduardo, por un poco como colofón, que es cierto que el alcohol en sí mismo tampoco es malo, y estamos hablando aquí de una ciudad en la que el alcohol está muy presente, porque es una cultura ancestral en la que se ha relacionado la sociedad con una forma de entender la vida, y el alcohol puede estar presente. Lo que no puede ser es el consumo abusivo y como desconociendo los efectos de ese consumo abusivo e implantando otra serie de modas, de cultura, que poco tienen que ver con nuestra cultura propia y autóctona, ¿no? Pues sí. Hay muchas alternativas, gracias a Dios, y eso es lo que se trata, de buscar la mejor para todos, no solo para uno, que uno se moleste y otros no, sino para todos, y eso se llegará
siempre que todas las partes se pongan de acuerdo. Fernando, muchas gracias como siempre por hablarnos de estos análisis interesantes y te esperamos la semana que viene. A ti, gracias. Gracias, Fernando. Bueno, pues ya lo saben, el ocio juvenil que hoy ha sido tratado aquí en este programa. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida regresamos con más asuntos y con más invitados. Hasta ahora.